La muerte es una realidad segura por mucho que luchemos contra ella y tratemos de retrasar su llegada. Y tratemos de retrasar su llegada con tratamientos, a lo mejor con pastillas, buenas dietas para vivir más. Por mucho que intentemos evitar pensar en la muerte o por mucho que intentemos distraernos con los planes del futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras carreras, en 100 años probablemente nadie de aquí estará más aquí. Muchas veces no pensamos en la muerte porque nos incomoda a lo mejor, nos entristece a lo mejor o simplemente porque nadie de aquí ha pasado por ahí. No es que tengas una experiencia en eso, no es que mueras varias veces en una vida, es una experiencia única y segura. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:2, el nacimiento tiene su tiempo y la muerte tiene su tiempo y no importa lo fuerte que seas, el dinero que tengas, lo mucho que te agarres a tu vida, la muerte es más fuerte que tú. La muerte es más fuerte que cualquier persona. Y a lo mejor dirás, bueno, soy joven, ya me quedan 50, 60 años, pero no se muere solamente por vejez. Puedes morir en cualquier momento. El Señor te puede llamar en cualquier momento. Y es eso que te tiene que hacer pensar. ¿Cómo vivo mi vida? Porque es una necedad disfrutar de esta vida 50, 60 años para luego perder toda la eternidad. ¿Y por qué dije al principio que es una mala noticia que vayamos a morir? Porque todavía hay personas no salvas en la iglesia que se escuchan la palabra domingo tras domingo. Dios les habla directamente o incluso los hermanos les hacen conscientes de la gravedad del juicio, de la infinidad del infierno, de que un día van a permanecer delante de Dios y viven como si nunca fueran a morir. Y es verdad que el Señor tiene que trabajar en sus corazones, pero piensas, ¿y si mueren ahora? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? También hay personas en la iglesia que son salvas, pero viven toda su vida arrastrándose, sin mucho fruto, dando lo mínimo para el Señor. Vidas mediocres cristianas. Y esperemos que este mensaje de hoy para ellos sea de motivación, para que de una vez por todas se apasionen por el Señor, para que de una vez por todas vean que vale la pena perder esta vida para ganar la vida, la otra vida. Que el Señor les motive. Y hemos dicho también que por otro lado la muerte son buenas noticias. Si te preguntas cómo una muerte es buena noticia, porque vemos en los funerales mucho llanto y es normal, personas que se visten de negro, hay desesperación, te afecta mucho y es normal. ¿Y cómo que es buena noticia? Pues porque cuando para muchos la muerte es el final, es la desaparición de la persona. Ya no existe, nunca más la vas a ver. Y claro, teniendo esta perspectiva, claro que viéndolo así te mueres de desesperación. Pero cuando para unos esta es la perspectiva de la muerte, para nosotros hermanos la muerte es solo un paso, es una puerta para la eternidad. Cuando cerremos los ojos aquí viendo a nuestros familiares, en un segundo abriremos los ojos en la eternidad viendo a nuestro Señor. Viendo a al que siempre hemos esperado, viendo a aquella persona por la cual hemos vivido, veremos a Dios mismo, veremos a aquel que vieron Isaías y se desintegró delante de él, aquel que vio Juan y cayó muerto, veremos al Dios del universo. Hermanos, el día de nuestra muerte será el día de nuestra boda, así que no nos desanimemos, tengamos esta perspectiva de esperanza. Dice Salmo 16:15, estimada, mirad, preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y ya solamente pensando en la eternidad. Y muchas veces hago esta práctica y os animo a que hagáis muchas veces o frecuentemente pensar en la eternidad. ¿Cómo va a ser en la eternidad? El gozo que hará. Cristo va a estar con nosotros y piensa que no se va a acabar y de repente quieres ir ya ahí. Ya quieres ir ahí, ya no quieres estar aquí en este mundo lleno de pecado, de corrupción, de dolor, de tristeza. Quieres ya ir ahí, estar con el Señor, donde no habrá lágrimas, no habrá dolor, donde
No habrá final realmente donde habrá plenitud de gozo y delicias a su diestra. Que el Señor nos ayude a que todos llegaremos allí y que todos disfrutaremos de eso. Y nuestro texto de hoy encuentra a Josué, porque leeremos Josué 23, 1 al 8, y encuentra a Josué al borde de la muerte, contando sus últimas palabras antes de la muerte. Y ya cuando tienes la oportunidad de escuchar las últimas palabras de alguien antes de la muerte, ya eso no lo tienes que desaprovechar. Tienes que aprovechar ese momento. Ya escuchar las últimas palabras de una persona antes de la muerte despierta en ti mucha curiosidad. Tú dices, ¿serán palabras importantes? Esta persona ha pasado por toda la vida, ha experimentado tanto, ha hecho errores, ha tenido victorias. Tengo que escuchar eso porque va a ser como la espuma de todo esto, va a ser como lo más importante de su vida. Y ahora mismo, hermanos, tenemos la oportunidad de escuchar las últimas palabras de Josué antes de la muerte. Y las podemos escuchar mientras vivimos. Así que abramos en Josué 23, del 1 al 8. Josué 23, del 1 al 8. Y si alguien quiere leer el texto, Josué 23, del 1 al 8. Aconteció muchos días después que Jehová concediera paz a Israel de todos los enemigos que lo rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, jueces, a sus oficiales y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, pues Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Yo os he repartido por suerte como herencia para vuestras tribus estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, pero a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Amén. El mensaje de hoy se llama las últimas palabras antes de la muerte. Entonces vamos a ver estas últimas palabras. Primeramente, lo que podemos ver es que Josué no solamente era una persona mayor, ¿no? Como llamamos aquí, ya las personas mayores las llamamos jóvenes. A los 60, 70 años, llamamos jóvenes. Incluso he escuchado a una persona, ¿no?, que tenía a su madre 90 años y decía, es joven, ¿no? Perspectivas y perspectivas. En cada país hay una perspectiva distinta, ¿no? Aquí el texto enfatiza, era avanzado en años. Los comentaristas calculan que tenían 85 años. En estos momentos Josué sabía que iba a morir, pero también sabía que desde su muerte el pueblo tenía que seguir en los caminos del Señor. Tenía que seguir fiel al Señor. Por eso él reúne a todo el pueblo, porque está a punto de decir algo de vital importancia para sus vidas, para la unidad del pueblo. Y su objetivo era que después de su muerte ellos no desperdicien su vida, no vayan los unos por un lado y los otros por otro lado, sino que sigan viviendo para el Señor. Porque, hermanos, seamos sinceros, que muchas cosas que hacemos en esta vida no servirán para la eternidad. Hay muchas cosas con las que nos consumimos nuestro tiempo, consumimos incluso nuestra salud y no valdrán después de la muerte. No contarán nada, el fuego arderá todo y nos daremos cuenta que hemos desperdiciado nuestra vida. Hermanos, después de la muerte ya no contará el prestigio que tenías delante de la gente, lo hermoso, lo hermosa que te veías, lo bien que te arreglabas,
lo caro y elegante que era tu coche, si tus amigos te aceptaban o no, si conseguiste finalizar la carrera o si te has divertido mucho. Eso no contará en absoluto. La palabra dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Hermanos, la muerte nos va a quitar todo lo que hemos ganado y guardado. Nos quitará todo. Y la muerte nos mostrará que lo más importante es nuestro alma. La pregunta es, ¿cómo cuidas tu alma? Ya sé cómo cuidamos nuestro exterior, ya sé cómo cuidamos nuestra casa, pero ¿cómo cuidamos nuestro alma? Y tristemente muchos, solamente después de la muerte, será la primera vez que piensen en ello y trágicamente se darán cuenta que han desperdiciado su vida. Se darán cuenta de lo poco que han vivido para lo que importa. Se darán cuenta de lo poco que han vivido para el Señor, para servir a los hermanos, para evangelizar, para dedicarse a la oración, para conocer más a Dios. Por eso, hermanos, en los momentos que queda, veamos los consejos que el anciano Josué da a su pueblo, con el objetivo de que no desperdiciemos nuestra vida y que nuestra muerte sea ganancia, hermanos, y no pérdidas. Así que vemos a Josué que se prepara un discurso de despedida, reúne a todo el pueblo de todo Canaán, a todo. Y fue una escena bastante dramática porque ves a los líderes de Israel ahí en primera línea. Luego ves a todos los israelitas detrás, ¿no? Todos escuchando al padre espiritual, al líder, al hombre que por tantos años les ha dirigido, les ha servido, les ha dirigido con tanto poder y autoridad a lo largo de tantos años. El silencio cae sobre la multitud cuando Josué, de cabello blanco y espalda encorvada, avanza hacia el lugar donde se ha visto de todos. Seguramente fue ayudado por unos varones a subirse sobre una piedra para que sea visto. Todos los ojos estaban puestos en este gran anciano. Todos querían mucho a este gran anciano y le debían mucho. Y después de confesar Josué delante de todos que él ahora era viejo y avanzado en edad, ya tomó el foco de sí mismo y lo puso solamente en Dios. No quería poner el foco en sí mismo, en su experiencia, en su edad. Quería seguir hablando sus últimos minutos de su vida, sus últimos días, seguir hablando de Dios. Y dice él con poder, y vosotros habéis visto, no a mí, sino todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, no yo, no Josué. Y Jehová vuestro Dios las echará de vosotros, no vosotros mismos los habéis echado, y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Así que, primer punto principal para los que quieren apuntar es, mira la obra de Dios, reconoce a Dios en ella y confía en Él. Primeramente, mira la obra de Dios, reconoce a Dios en ella y confía en Él. Así que aquí en el primer punto, mira la obra de Dios. Y Josué comienza su discurso final con un fuerte y obvio argumento. Esto es obvio, es claro. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. O sea, no simplemente habla desde la teoría, no simplemente habla desde su experiencia. Josué habla de la experiencia común de todo el pueblo. Todo el pueblo, del menor a mayor, ha visto con sus ojos las obras de Dios. Y te preguntas, ¿y por qué habla Josué de esto si ellos ya lo sabían? Porque, hermanos, somos bastante olvidadizos. El Señor ha obrado y seguimos desconfiando. Hemos visto con nuestros ojos en detalle cómo el Señor dispuso todas las cosas y seguimos ansiosos y seguimos desesperados a veces y seguimos con miedo. Mira todo lo que ha hecho Dios
con su pueblo. Dice en Josué 12, 7 a 8. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué. Derrotaron. Y los hijos de Israel, a este lado de Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac que sube hacia el Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, y en el Negev, el Eteo, el Amoreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Ebuseo. Era una realidad. Ellos no solamente han vencido a estos pueblos, estaban gobernando esa tierra y estaban haciendo lo que quieran con esa tierra, la dividían entre las tribus. Realmente estamos hablando de 500 metros de largo del norte al sur, desde el Líbano del norte hasta el sur, hasta el monte de Seir. Y estamos hablando de 250 kilómetros de ancho, desde el mar Mediterráneo hasta la zona desértica. Y Josué insta al pueblo a no olvidar todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, a recordar esas increíbles e imposibles victorias, esos gigantes derrotados que parecían inmensos. Y hermanos, mirar y meditar con frecuencia en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos tiene que ser una actividad principal de nuestra vida que debemos hacer con más regularidad. Vale la pena admirar las grandes y preciosas obras de Dios antes que todas las cosas sucias y corruptas de este mundo. Vale la pena más mirar eso. ¿Qué más puede motivarnos sino mirar todo lo que Dios ha hecho? Mirar esa gran y misericordiosa obra de salvación que ha hecho en tu vida, que ha hecho en nuestras vidas míseras, esas vidas adictas al pecado, al placer, que nunca pensamos que un día podíamos sentir paz con el Señor al que odiábamos. Nunca pensamos que estas vidas depravadas, estas vidas que se complacían en el pecado, un día sintieran paz. Y eran y se rompiera ese lazo de enemistad con Dios. Y de repente pasó. Y cuando recuerdas esta obra grandiosa de salvación y ves que ahora tienes paz y de dónde te ha sacado el Señor, ¿cómo no seguir confiando en adelante? Cuando sabes lo que ha hecho el Señor con tu vida, o cuando recuerdas esas victorias en oración, cuando nadie excepto Dios escuchaba tu oración, nadie excepto Dios, y tú veías después de pedirle a Dios cómo sucedían las cosas, cómo se lo has pedido. ¿Cómo no seguir confiando? O recordar cómo Dios ha sanado tu enfermedad, te ha sacado del hospital sano y ahora estás aquí viviendo para la gloria de Dios con toda tu energía. ¿Cómo no seguir confiando en el Señor? Realmente. Les confieso, hermanos, una lucha que tuve en mi infancia, 5 o 6 años, es con el miedo de que iba a llegar al infierno, pero ese miedo de que muchas veces no podía dormir, decía, ¿cuándo iba a sentir esa paz? Esa seguridad de que si yo me muero voy al cielo. Y tenía ese miedo, inseguridad, hacía decisiones, luego no las seguía, volvía a hacer decisiones, luego no las seguía y así. Pero un día el Señor me doblegó y así, estaba de tripa así en el suelo y el Señor estaba cambiando mi corazón, estaba tocando mi corazón, estaba dejando todo el pecado para atrás. Ya sabía que no había vuelta atrás. Estaba ahí llorando porque sabía que ya no voy a volver a mi vida y sabía que lo que me esperaba era solamente vivir para el Señor. Y desde ese momento que ha habido esa obra milagrosa hasta hoy, nunca me ha abandonado esta certeza. Pero es un milagro, hermanos. Es un milagro porque toda mi infancia no pude conseguirlo. Y cuando el Señor lo ha hecho, he sabido que Él lo ha hecho, no yo. No yo, porque lo he intentado tanto. Y tantas victorias, hermanos, que vosotros habéis tenido, habéis visto a Dios obrar. Habéis visto a Dios obrar. Pero aun si estas obras nos parecen extraordinarias, no hay mayor obra a la que mirar, hermanos, que la que hizo Dios en la cruz. La que hizo Dios en la cruz, dice Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Hermanos, el Señor ya hizo lo más grande, lo imposible, lo más vital para nosotros. Salvar a unos pecadores viles y dignos del infierno por medio de, dices, nunca hubieras pensado, vale, dará una persona a morir en nosotros, dará un criminal, dará a alguien que no es digno de morir, dará a alguien porque ya por fin no tiene mucho valor, pero dio a su Hijo. Dio a su Hijo. ¿Quién se esperaba eso? Para mí, que me tenía que mandar al infierno. Digo, primera opción que me viene a la mente, me manda al infierno. Vale, no me manda al infierno, pero lo que hará es, a ver, de alguna forma me perdonará, no. Pero realmente manda a su Hijo, su preciado Hijo, y lo manda a morir en la cruz. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Lo viste de todo pecado, de vergüenza, de toda la maldad y la obscenidad del mundo, de la injusticia. Lo trata como un pecador. Y dices, nunca me puedo imaginar esta solución de Dios, nunca. Me imagino otras, pero no esta. Y es más, lo resucita con poder de los muertos cuando todos dicen, está muerto. Los resucita al tercer día. Y permítame leerles, hermanos, un texto poderoso. Efesios 1, 19 a 23. Donde Pablo ora para que Dios les dé un espíritu de sabiduría para que entiendan, 1, la esperanza, 2, la herencia, y hay otra cosa que necesitamos entender aquí, hermanos. Dice, la supereminente grandeza de su poder. Hace una cosa Pablo aquí. Este término no existe realmente en su vocabulario. Y este es un término compuesto, inventado por Pablo. Realmente él tenía en su vocabulario super o eminente o grande o poder. Y él lo que hace, porque Dios es tan grande, y en la teología, estas son palabras compuestas que hace Pablo, dice, voy a hacer un término, supereminente grandeza de su poder. Porque Dios es tan grande que no cabe en un término, ni en dos. Tengo que inventar un término. Y dice, esta supereminente grandeza de su poder, ¿para quién? Para con vosotros los que creemos. ¿Según cómo? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Imagínate, hermano, imagínate el poder que tuvo que salir de la boca del Padre cuando resucitó a su Hijo de los muertos. Con ese poder obra en tu vida. ¿Te imaginas? Con ese poder Él obra cuando yo intercedo por mis hermanos. Con ese mismo poder obra cuando sales a la calle y declaras el Evangelio y lo proclamas. Con ese poder Él obra en nosotros. ¿Somos conscientes del poder al que tenemos acceso realmente? Somos conscientes, hermanos. Entonces, hermano, cuando miras a la cruz, a esa cruz, y ves cómo Dios ha obrado, miras esta supereminente fuerza de su poder, ya todo lo demás es fácil para Dios. Ya todo lo demás es fácil. El que te dé paz a tu corazón revuelto de miedo y dudas, es fácil para Él. El que te ayuda a resolver un conflicto con tu hermano es fácil para Él. El que resuelva tu problema económico es fácil para Él. El que te sane, te dé un trabajo, te dé una mujer o un marido, te dé hijos, es fácil para Él. Es fácil para Él. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Aquí dice la palabra inspirada de Dios. Así que el meditar en la obra de Dios, hermanos, es algo que vale la pena hacerlo con frecuencia. Porque mirad cómo nos anima. Mirad cómo nos anima a mirar cómo nos salvó, cómo creó el mundo, cómo nos sostiene, cómo nos dio victorias. Mirad cómo nos anima en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y no solo eso, Josué no solo recuerda al pueblo, no mirar la obra de Dios, sino también dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Aquí seguimos en este primer punto principal, ¿vale? Y hemos tenido un primer subpunto, ¿vale? Del punto principal, mira la obra de Dios y ahora reconoce a Dios en ella. Seguimos en el primer punto principal.
Es cierto que el pueblo de Israel tuvo tantas conquistas, tantas victorias, tantos dominios, pero cada una de ellas existieron solamente porque Dios peleó por ellos. Solamente por eso. Y Josué quiere dejar tan claro eso que se lo repite 4 veces en un pequeño párrafo. 4 veces se lo repite al pueblo en un pequeño párrafo que Dios es la razón de la paz y de la victoria. Mirad, en un pequeño párrafo 4 veces dice: vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Jehová vuestro Dios ha echado de delante de vosotros. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová Dios ha hecho. Y como Jehová vuestro Dios ha dicho. Se lo dice y se lo dice y se lo dice y se lo dice para que no se le olvide. Y no solo eso, sino que cuando Josué se refiere a Dios, la cláusula más fiel en el original es el Señor Dios mismo lo hizo. Mismo, Dios mismo. Porque cuando dices Dios mismo, es Él quien lo ha hecho. Eso ya te inspira reverencia, temor, respeto. ¿Por qué, hermanos? Porque este Dios 3 veces santo, todopoderoso, temible, creador, sustentador de todo, infinito y eterno, este Dios mismo es Él quien se involucra en cada área de tu vida, en cada detalle de tu vida. Este Dios mismo se involucra en tu vida. ¿Te has despertado hoy con vida? Pues Dios mismo te cuidó esta noche para que te levantaras. Dios mismo, no los ángeles, Dios mismo, no Pablo, Dios mismo ordenó a tu corazón que latiera más. Llegaste sano y salvo a la iglesia. Otra vez, Dios mismo en su providencia te protegió del accidente que podría haberte dejado paralizado o podría haberte matado, pero estás aquí. ¿Quién sabe que el Señor a lo mejor te ha evitado eso? Dios mismo. Has llegado a esta hermosa edad, pues Dios mismo te ha sostenido. ¿Sabéis, hermanos, cuántas personas mueren al día? ¿Alguien que dé un número así? ¿Cuánto? Más de 150.000. Son 120, ¿qué has dicho? 150. He entendido 120, no sé por qué. Sí, es 155.000. 155.000 personas mueren al día. ¿Por qué no eres tú uno de ellos? Porque Dios mismo te ha guardado. Dios mismo ha querido que hoy vivas. Ha sido su decisión. ¿Nos damos cuenta de la importancia de nuestros días? A veces decimos, es un miércoles normal. No, es un miércoles milagroso. Te has levantado. Y Dios mismo tiene un propósito para ese miércoles, o viernes, o sábado. ¿Y qué tal si Dios te hubiera destinado a vivir en un lugar del mundo donde abundan las religiones indígenas y donde tu familia te obliga a creer lo que ellos quieren y te mueras en el pecado y ya no se sabe de ti? Podría haber pasado eso de repente, pero estás aquí. O podría haber pasado que estés aquí y no sé, el Señor no te dé la fe y el arrepentimiento. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces realmente? El Señor te lo ha dado y muchas evidencias que sin Dios no somos nada y solo por su misericordia somos todo lo que somos, hermano, solamente por Él. Así que, hermano, viendo todas las evidencias, no nos avergoncemos de reconocer a Dios de que Él es quien se merece toda la gloria. Él es quien es digno. Así que no nos cansemos de hacerlo, hermanos. Y Josué no se queda ahí, sino les aseguro que en el futuro Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vosotros os ha dicho. Tercer subpunto, ahora de la primera parte. Sigue confiando en Dios, ¿vale? Mira la obra de Dios, reconoce a Dios en ella y sigue confiando en Dios. Porque, hermanos, si Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, tal y como obró en el pasado, obrará en el futuro. Obrará en el futuro. Él no se puede negar a sí mismo. El mismo hecho de que Dios haya obrado en el pasado, esto nos anima a seguir confiando, a seguir con valentía, con esperanza, con fe, adelante. Pero atención, nosotros no tenemos esperanza y fe porque el Señor nos ha dicho, tu futuro va a ser así. Mira, te lo voy a enseñar y tú sabes lo que va a pasar en el futuro. No, por eso. Nosotros no tenemos confianza en el Señor porque conocemos el futuro, sino porque conocemos al Dios que sostiene el futuro, al Dios que nos cuida en el futuro. Es suficiente, hermanos, es suficiente conocer al Dios que nos preparó el futuro, porque Él lo dice,
No te desampararé ni te dejaré. Dios con sus propias palabras, Él mismo lo dijo. No te dejaré, así que no te preocupes, no te dejaré, no te desampararé. Incluso el pueblo de Israel, ellos practicaban una cosa muchas veces. Los líderes en sus familias, en sus reuniones, siempre recordaban a sus hijos, recordaban a sus nietos todas las obras de Dios. Recordaban las maravillas del Señor, el poder con el que Él ha salvado siempre a su pueblo. Siempre los padres recordaban a los hijos cómo Dios abrió el mar rojo en dos, cómo Dios mandó las plagas sobre los egipcios para liberar al pueblo, cómo Dios cambió la mente de los reyes para que les dejara salir, con unos objetivos. Cuando los israelitas estaban de nuevo en el cautiverio, estaban de nuevo perseguidos, derrotados, de nuevo en los yugos opresores, que digan: nosotros sabemos cómo el Señor obró en el pasado y Él no se puede negar a sí mismo. Así que aun si estamos aquí oprimidos, Él obrará en medio de nosotros. Él hará su obra. Hermanos, yo siempre me digo a mí mismo, es un gran pecado desconfiar del Señor hoy cuando lo he visto tantas veces obrar. Me lo ha demostrado tantas veces. ¿Y cómo puedo yo desconfiar ahora? He desconfiado en Él y me ha dicho: mira, ven y te lo voy a enseñar otra vez. Y ha hecho cosas. Y luego he desconfiado en Él y luego me lo ha vuelto a enseñar. ¿Cómo puedo seguir desconfiando en Él? Ya lo he visto en detalles y en cosas grandes. ¿Cómo poder desconfiar en Él? ¿Qué pasa? Lo ha hecho tantas veces y ahora no lo hará más. Tanto tiempo sosteniéndonos y ahora nos desamparará. Tanto tiempo ofreciéndonos el pan de cada día y ahora nos dejará sin provisión. Tanto tiempo obrando para el bien nuestro espiritual y ahora nos dejará en las manos del azar y propósito. Una de las mentiras de Satanás es que llega un momento cuando te llega un periodo difícil, cuando Dios te dejará en la mano del azar y no sepas qué hacer. Esa es una mentira de Satanás. Y muchas veces pasamos por ahí. Porque dices: ya por lo que paso es tan difícil que no sé qué va a pasar. Va a seguir el azar. No sé. Esto es una mentira. Esto es una mentira, hermanos. Solamente tenemos que mirar el pasado y ver que igual el Señor va a obrar. Aunque tengamos las lentes distorsionadas, el Señor seguirá obrando, seguirá obrando. Mirad Romanos 8. La cadena de oro de la salvación. Mirad seguridad que nos da este texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, no se para ahí, porque muchos dicen: vale, me ha predestinado pero me puedo perder. No, hay más. A los que predestinó, a ellos los llamó. Y a lo mejor dices: vale, me llamó, pero ¿qué tal si hago lo que quiera? No vas a hacer lo que quieras, porque al que llamó, Él lo justificó. Vale, pero ¿qué pasa si un día digo una cosa y luego no tengo el tiempo de arrepentirte? Tranquilo, porque a los que justificó, también glorificó. Así que esto elimina cualquier duda que podamos tener. Y cuando has mirado al pasado y has visto cómo Dios te ha salvado y te ha justificado, ¿cómo puedes temer ahora de que te vas a perder o llegarás al infierno o Satanás te engañará? ¿Cómo puedes temer de eso? ¿Cómo puedes temer? Y es más, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas para no perderte? Para crecer en la gracia, para ser fructuoso, para vivir una vida llena del Espíritu Santo, para que por medio de ti Dios salve incrédulos, para que seas bendición para otros. ¿Cómo no te dará todo esto? ¿Cómo no te dará todo para que no te pierdas? ¿Cómo no te lo dará? Sí, hermano, pero he pecado gravemente en el pasado y todavía me pesa esos pecados. Sí, hermano, pero no sabes lo que hice la semana pasada. Sí, hermano, pero no sabes lo pecador que soy y quién soy. Sí lo sé, porque soy igual de pecador que tú. O incluso peor, lo sé, pero frente a estos temores que te bloquean, permíteme seguir leyendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y dirá: Satanás me acusa, mi pecado me acusa, mi familia ve mis fracasos y me acusa. Pero hermano, sigue el texto y dice: no ellos te justifican, Dios es el que justifica. No tú a tú mismo, no tus fracasos, no tu falta de disciplina, no eso te justifica, sino Dios te justifica. Y es más, Cristo
es el que ha muerto. Aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. O sea, suelta Pablo aquí todos los argumentos. Toma, ¿tienes más duda? Toma todos los argumentos. Y la pregunta es, ¿quién es más grande? ¿Tu pecado o Cristo? ¿Quién es más grande? ¿Tu falta de perseverancia o Cristo? ¿Satanás o Cristo? ¿Tu falta de disciplina o Cristo? Oh Cristo. Y sigue nuestro hermano el apóstol Pablo disparando con su metralleta de argumentos en todo nuestro miedo y toda nuestra confusión. Y sigue y dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Y parece que está delante de la iglesia y dice, venga, dadme motivos. Venga, tribulación, angustia, persecución, venga, dadme más motivos. Hambre, desnudez, peligro, espada. Y seguimos nosotros poniendo motivos. Esos pecados que has hecho, esa falta de disciplina, esos fracasos, esos errores, esas derrotas, tú piensas que te va a separar de un amor tan grande, que va a vencer la elección del Padre, que va a vencer el sacrificio de Cristo, que va a vencer la intercesión del Espíritu Santo, todo eso. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas más somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Gloria a Él, por medio de Cristo. Y así, aquí es el problema. ¿Cuándo entra la inseguridad? Cuando tú tomas la mirada de Cristo y la pones en ti y dices, este pecado, esta reacción que tuve, esta incertidumbre. ¿Y por qué? Porque realmente nuestra vida es así, es digna de que perezcamos, es digna de inseguridad. Pero, ¿ha hecho Cristo la obra perfecta? Si es perfecta, es suficiente, entonces sigue mirando a Cristo. En el momento en que tú veas un fallo en la obra de Cristo, entonces teme. Pero si no ves un fallo en la obra de Cristo, no temas, porque en eso se basa tu salvación. No se basa en lo que puedas hacer, claro. Tenemos que crecer en santificación. Es normal que crezcamos en santificación, que nos arrepintamos y todo esto. Pero eso no para asegurar nuestra salvación, sí, porque ya es segura. Ya es segura. Por eso tenemos que seguir adelante. Así que cuando hablamos de Dios obrando siempre, también tenemos que matizar algo. No nos referimos que Dios obrará siempre tal y como yo le pido, porque habrán muchas oraciones que pidas una cosa concreta y no se cumplirá. Sino hablamos de Dios obrando según su voluntad para nuestro bien espiritual y para su gloria, ¿vale? Él siempre obrará, pero según su voluntad, que ya de por sí es perfecta. Así que no puedes pedir ninguna cosa mejor que su voluntad, así que tranquilo que no pasará una cosa... No puedes pedir tú ninguna cosa mejor de lo que Dios te puede dar. Segundo, para tu bien espiritual, no necesariamente para el bien físico, pero igualmente, ¿qué viviremos? 70, 80 años, 40, 50, y luego ya lo que cuenta es lo espiritual. Y tercero, para su gloria. Siempre obrará para su gloria. Y a veces necesitaremos una respuesta inmediata frente a nuestro futuro, y Él puede que no nos la dé. Puede que no nos la dé y estemos ahí, pero Señor, me gustaría saber qué va a pasar. Y no nos la dé, pero sí que estará a nuestro lado y nos abrazará y ahí quitará todo miedo. Pero no nos dará la respuesta, pero estará con nosotros. Y Él obrará ahí. Otras veces contestará nuestras oraciones, pero de manera muy distinta a lo que le hemos pedido. Otras veces obrará de tal manera que no sanará, mis queridos. No sanará. O me rechazarán en el trabajo. O tendré que seguir luchando con algunas debilidades por más tiempo. Pero Él seguirá obrando. Y aquí es la clave. Unas veces obrará por medio de mí y otras veces obrará en mí. Unas veces Él obrará solucionando mi contexto y otras veces Él obrará en mí por medio del contexto. Y muchas veces decimos, Señor, resuelve, cambia todo mi contexto. Y Él dice, no, porque primero te tengo que cambiar a ti. Y ese contexto, si yo te lo soluciono, tú sigues siendo inmaduro, tú sigues siendo flojo. ¿Y qué tal si te doy siempre lo que me pides? Nunca vas a confiar en mí cuando no te doy las cosas. Y vamos a hacer unos lloricas. Señor, no me lo has dado y lloro. No, tenemos que aprender a confiar solamente en Dios, en su voluntad. Si Él da y no, tú quitas y tú das. Tú quitas y tú das, dice la canción que cantamos. La pregunta es, ¿la creemos realmente?
que Él también puede quitar. Y pasamos a la segunda y tercera exhortación importante de Josué para el pueblo de Israel antes de morir. Y se encuentran los siguientes 3 versículos. Y ahora pasamos al segundo punto y el tercer punto principal. Así que aquí están, el segundo y el tercer punto están estrechamente relacionados entre sí. Versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Segundo punto. Y esto producirá el tercer punto. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis delante de ellos, más a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Así que el segundo punto principal del mensaje: guarda y cumple la palabra de Dios. Guarda y cumple la palabra de Dios. Sí. En primer lugar, aquí, Josué exhorta al pueblo a esforzarse en cuanto a la palabra. Otras versiones traducen el esforzarse como: reúne todas tus fuerzas, sé muy firme, esfuérzate con diligencia. ¿Por qué? Porque es una batalla. Esto es una guerra, hermanos. Esto no es que estamos toda la vida de vacaciones. Esto es una guerra. Nadie nunca tiene siempre ganas de estudiar la palabra. Yo no siempre tengo ganas de estudiar. Y muchas veces estoy sin ganas y digo, lo necesito. Y como es una guerra, no dependeré de mis ganas y mis emociones. Tengo que salir a la lucha. Imaginaros un guerrero o uno que lucha, ¿no?, en una guerra, ¿no?, de alguna guerra, y de repente se levanta por la mañana y digo, qué mal he dormido esta noche, no tengo ganas de salir hoy a la guerra, de verdad. Así que salid vosotros, yo me echaré una siesta. ¿Qué va? Nadie piensa ahí en eso. Lo que piensan es, me da igual que estoy cansado, me da igual que estoy a punto de morir, me da igual que no tengo ganas, voy a luchar. Y los 2 meses que dura esta guerra, o 1 año, yo estaré aquí dándolo todo. Esta es nuestra vida. Para esos momentos cuando digas, hoy no me apetece leer como si estuviéramos de vacaciones. No, hoy tengo que leer, hoy tengo que orar. Es una lucha. Satanás luchará para que nunca leas la palabra, para que nunca ores. Él está en una guerra con nosotros. ¿Nosotros estamos en una guerra con él? ¿Estamos realmente luchando? Se trata de una lucha, no leer 2, 3 versículos para tranquilizar mi conciencia mientras que escucho algún que otro sermón y ya cuando se predica en la iglesia ya escucho la palabra. No es eso. No es eso. Esto es un estudio asiduo de la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Y se puede demostrar lo difícil, hermanos, que es estudiar de manera frecuente la palabra por el simple hecho de que no lo hacemos o lo hacemos muy poco en la semana. Esto demuestra lo difícil que es estudiar la palabra, porque Satanás sabe cuánto bien le hace a nuestro alma tener comunión con Dios en la palabra. Y él lucha con toda su fuerza, con todos sus ángeles, incluso lucha desde dentro, para que no tengamos ganas o para que nos destrocemos todo el día y cuando lleguemos ahí a las 10:30 a la cama, no tengas ni capacidad ni concentración, leas 3 versículos y te pongas a dormir. O incluso otras veces, cuando tienes que leer la palabra, el diablo te anima a hacer otras cosas buenas, como estás cansado, oye, ¿qué tal si ves una peli cristiana? Fíjate, es cristiana, ya has cumplido. ¿Qué tal si te pones a escuchar una música cristiana? Ponte a ver un sermón y dices, bueno, pues es un sermón. Todo menos leer la palabra. ¿Veis? Satanás quiere incluso que hagamos cosas buenas, pero no las mejores, que es leer, estudiar la palabra de Dios. Siempre nos lo pone porque somos muy dados a justificarnos y decimos, he tenido comunión con Dios, he escuchado un sermón, he escuchado música cristiana y he visto una peli cristiana. Eso no es comunión con Dios. Eso ayuda como complementario. Comunión con Dios es que Dios te hable por medio de la palabra y tú le hables por medio de la oración. En segundo lugar, ponemos todas nuestras fuerzas, pero ¿en qué? ¿En qué? Lo dice el versículo, esforzaos pues mucho en guardar.
Ahora el término no es muy claro. ¿Qué significa realmente guardar exactamente? El término en hebreo es shamar, que significa mirar, observar, conservar. Y la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta, hermanos? A ver, para no perder a alguien. ¿La? Primera versión de la Biblia. Sí, pero ¿qué se hizo ahí? Porque la Biblia estaba escrita en hebreo. Sí, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Eso es. Entonces, la Septuaginta traduce: por tanto, esforzaos diligentemente en observar y hacer todo lo que está en este libro. Estos esfuerzos, juntar todas las fuerzas, ser disciplinado, no se refiere a leer la Biblia de manera superficial o ni siquiera a leerla de manera devocional, sino a estudiarla, a indagar, a luchar con el texto, a estar ahí hasta que encuentre las riquezas que hay en este texto. Si no, hermanos, si lo tratamos así, no hay sermón, no hay lecciones en la escuela dominical, no hay reuniones de mujeres y de hombres, porque ¿qué vamos a decir? Vamos a leer y ya está. No hay predicación, no hay exposición. Entonces aquí cuando dice reunid todas las fuerzas es estudiar más a fondo. Ahora, muchos piensan que lo importante es vivir, no estudiar. Muchos dicen, oye, mejor pon en práctica, deja tanta doctrina a un lado, mejor vive. Y sacan versículos fuera de contexto y dicen, mira, la letra mata mientras el espíritu vivifica. Pero aquí la letra no se trata del estudio exhaustivo de la palabra. Y no entramos en este estudio. No se trata de eso. Se trata del antiguo pacto, se trata de la ley, no se trata de estudio exhaustivo. El caso es que nunca podremos vivir como debemos si no sabemos cómo hay que vivir. Vale, yo vivo, pero ¿cómo sé vivir? Y nunca sabremos vivir si no estudiamos la palabra. Que alguien de aquí me diga, si le dice a su hijo, oye, ve al examen, deja de estudiar tanto, tú ve y saca un 10 y ya está. Deja esos libros que haces con tanta doctrina, ve y saca el examen. Nadie dice eso, sino dice, mira, primero estudia la doctrina esta que te dan y luego saca el examen. Primero estudia, empápate de la palabra. Y sí, le damos la razón a la gente que dice, oye, solamente estudiáis y no vivís. Sí, tenéis razón, tenemos que vivir también. Entonces, te empapas de la palabra para saber cómo vivir. Incluso se ha dicho muchas veces a lo largo de los tiempos y como que ha entrado en nuestro subconsciente de que el estudio asiduo de la Biblia es solamente para pastores y predicadores. O incluso cuando vemos a algún hombre o algún joven que estudia la palabra y le decimos, este va para pastor, por eso estudia tanto, porque si no... No, hermanos. O sea, el estudiar profundamente las Escrituras no es solamente para predicadores, sino para cristianos. Igual que si los jóvenes van a la escuela a estudiar no para hacerse profesores, sino para estudiar y para graduarse. Nosotros no tenemos que graduar en esta vida. Nosotros queremos ser salvos y llegar al cielo. ¿Cómo vas a ser salvo y llegar al cielo si ignoras el manual? Si ignoras el manual que es la Biblia, si descuidas al Hijo de Dios que es la palabra encarnada. Hermanos, la realidad es esta. Si amas a Dios, ama su palabra. No puede ser que ame a Dios y nunca pase tiempo leyendo la palabra. Es como decir, amo a mi mujer, pero que nunca me hable. Que nunca me hable. ¿Cómo es eso? ¿Qué relación es esa? Que nunca me hable. Dios habla por medio de su palabra. Entonces, si amamos a Dios, amamos que Dios nos hable. En tercer lugar, se nos pide no solamente que juntemos nuestras fuerzas en guardar, o sea, es decir, en estudiar la palabra, sino también en cumplir, en vivir, en practicar. Una vez que estudiemos la Biblia, que no seamos satisfechos solamente en que hemos resuelto todas nuestras dudas, sino que digas, mira, ahora mismo el siguiente paso lo tengo que dar cumpliendo lo que he leído. Ya yo quiero ver en mi vida esto. No me quedaré satisfecho hasta que no lo vea en mi vida. Porque ¿sabéis qué pasa, hermanos? Una vez que hayas estudiado la Biblia y no la pones en práctica, ¿sabéis lo que dice la Biblia del que estudia la Biblia y no la pone por práctica? ¿Qué dice? Sí, pero dice algo en Lucas 12, 14. Dice que una vida donde estudia, donde conoces la voluntad de Dios sin una vida práctica, eso aumenta nuestra condenación, realmente. Eso dice la Biblia. Mirad, os lo leo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor
no se preparó ni hizo, mira, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora no digáis que, bueno, entonces estudiaré poco la Biblia para que me castiguen poco. No va así la lógica, ¿vale? Porque he escuchado a algún que otro que diga, por eso yo estudio poco, hermano, porque yo conozco la Biblia y sé que ahí salgo más rentable estudiando poco. No se trata, hermanos, de eso. Un corazón regenerado que ama a Dios, que conoce lo que Dios le pide y ve la vida esa extraordinaria que el Señor tiene preparado para él. Dice, quiero eso, quiero ponerlo en práctica, quiero estudiar más para vivir más, para cumplir más con él. Porque realmente, hermanos, muchas veces miramos la Biblia como algo didáctico, pero la Biblia no es solamente didáctica, sino es poderosa también. Es poderosa. Cuando nos llenamos de la palabra, no solamente nos llenamos de conocimiento teórico para saber cómo vivir, nos llenamos de poder para poder vivir lo que sabemos vivir. Es eso también. Cuando sales de horas de profundizar la Biblia, no sales solamente con respuestas contestadas. Tú sales de ahí con mucho fuego interno, con carga interna. Sales lleno del Espíritu Santo para poder afrontar la vida. No solamente para saber lo que hay que hacer, sino ya sales de ahí encomendado, con poder para que puedas cumplir lo que tienes que cumplir. Por eso, hermanos, estudiemos la Biblia, porque cuando indagas ahí y te empapas de la Biblia, ahí hay un poder que te hace vivir, un poder que puedas vivir. Y por último, hermanos, el tercer punto principal de hoy se encuentra en el versículo 7 y 8. Pero leemos el 6 para que veamos la conexión, ¿vale? Repasamos, mira la obra de Dios, primer punto. Segundo, guarda y cumple la palabra de Dios. Y ahora el tercero es, sé santo, aferrado a Dios. Sé santo y aferrado. Y veis, hermanos, cuando alguien llega antes de la muerte, ya no piensa en tonterías. Ya no piensa en, no sé, en mensajes motivacionales, en tú vales mucho, en cosas así de lucha por tus sueños. Ya cuando llegas cerca de la muerte, ¿veis los temas principales que trata Josué? Mira la obra de Dios, la palabra de Dios, la santificación. Ya cambia el tema. Estos son los temas principales. Y luego ya en una siguiente ocasión veremos la segunda parte, porque tiene dos partes. Y veremos que trata también el amor a Dios. Trata el juicio. Trata la consecuencia del pecado. Estos son temas principales de la vida. Así que versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Y aquí va el tercer punto. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis hacia ello, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Si Josué pidió al pueblo a juntar todas las fuerzas en guardar y cumplir la palabra, Josué sabía que solamente así el pueblo se aferra a Dios. Solamente así se aferra a Dios. Y aferrados a Dios, no se les pasa por la cabeza juntarse con otros pueblos. No se les pasa por la cabeza vivir una vida pecaminosa. Porque, hermanos, el motor para santificarnos es aferrarse a Dios. No es suficiente que digamos, sé santo, santifica. No es suficiente. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el fuego que te motiva? Es aferrado a Dios. Si solamente aferrado a Dios puedo santificarme. Y veis, Dios nunca le pide a su pueblo que no peque y punto, o que no ame al mundo y punto. Siempre le ofrece la alternativa. Siempre le ofrece la motivación, porque la vida cristiana, hermanos, no es haz lo que Dios te dice y sé infeliz, amargado, insatisfecho, pero por lo menos has guardado la ley. No es eso. Esta es la mentira de Satanás. Otra mentira de Satanás. Satanás dice así con otras palabras: si renuncias a todo este mundo, perderás todo este placer,
toda esta satisfacción, toda la felicidad y estarás amargado toda tu vida insatisfecho sirviendo a Dios. Esta es la mentira con la que luchamos muchas veces, y que va nada más lejos de la realidad. Dios quiere que seamos felices, pero en Él. Dios quiere bendecirte, pero en Él. Dios tiene un propósito para tu vida, pero en Él. Y aquí Josué les insta mucho en eso, porque Josué y nosotros sabemos que puedes encontrar algo de placer en el mundo, pero es efímero, pero no llena, pero se va rápido y sigues quedándote vacío y sin sentido. Esta es la realidad. Y recordáis cuando hemos estudiado con nuestro pastor Juan 4 y la conversación entre Jesús y la mujer de Samaria, los samaritanos se jactaban con su pozo recibido de Abraham, ¿no? Como muchos se jactan con su vida, con lo que tienen, con lo que han guardado, con todo. Y les dice el Señor le dice a la mujer, cualquier que bebiera de esta agua volverá a tener sed. No quedará satisfecho, quedará vacío. Es lo que muchos dicen, tengo mi casa, tengo mi relación, tengo mi dinero. Pero si te deja vacío, te deja insatisfecho, no te llena, volverás a tener sed. Por eso pecas y pecas más, porque ese pecado no te llena. Como no te llena, pecas otra vez. Y dice aquí, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando bebemos de Cristo, hermanos, no solamente que no vamos a tener jamás sed para este mundo, ni por el pecado ni por los placeres, se quita esa sed, sino que Cristo nos va a satisfacer. Él nos satisface y nos llena. Y es más, Cristo va a ser una fuente que siempre nos va a satisfacer. Una fuente sin final. Siempre te ofrecerá satisfacción a tu alma. Siempre, no se apagará eso. Porque aunque nos cueste creer, hermanos, todo lo que necesitamos se encuentra en Cristo. El caso es que no lo creemos mucho esto. Por eso buscamos en otras partes. Es exactamente por eso buscamos en otras. Si nosotros realmente creyéramos de todo corazón que todo, satisfacción, sentido, propósito, amor, cariño, paciencia, todo se encuentra en Cristo, nunca hubieras ido al pecado, nunca vas al pecado, nunca vas al mundo. Este es el problema, porque unos no pueden salir de patrones de pecado, de que no pueden ser liberados. Y hay hombres así, o la sociedad no puede salir de ahí. Porque, seamos sinceros, la búsqueda del hombre es la felicidad. Él siempre va a buscar la felicidad. Él no hará ninguna cosa que no le llene de satisfacción. Y hará todo lo que le proporcione esto. Así que por eso peca. Y como no tiene otra opción, y dice, pues esto es lo que tengo, esto me da felicidad, esto es lo que hago, seguirán pecando. Pero el hombre que conoce un placer superior, una felicidad superior, un gozo superior en Cristo, nunca más se rebajará al pecado. Porque dice, yo tengo algo superior que al pecado. ¿Por qué seguir pecando cuando yo he conocido algo mejor que es Cristo? Esta es la batalla que tenemos, la batalla por el gozo. ¿Has encontrado el mayor gozo? Mientras que no encuentres en Cristo el mayor gozo, siempre te gozarás en el pecado. Porque realmente no conoces más, conoces hasta ahí. Y dices, esto es lo que conozco, sí, Cristo, sí, la Biblia, pero para mí eso no me da gozo, así que yo hago lo que me da gozo. Cuando conoces el gozo de Cristo, te cambia el corazón, entiendes todo lo que hay en Cristo, dices, pero ¿cómo me voy a rebajar al pecado si tengo algo superior, algo mejor? Así que la pregunta es, ¿has encontrado a Cristo? ¿Has encontrado el mayor gozo que hay en Él? ¿Estás disfrutando de Cristo, de la relación con Él, de las bendiciones que Él da? Solamente así vencerás el pecado. Solamente así venceremos el pecado. Y precisamente por eso el versículo 8 va después del 7. Porque el versículo 7 sin el 8 no tiene poder. Si solamente dijera aquí, no os mezcléis con ellos, ni hagáis mención, ni juréis, ni sirváis, ni os inclinéis. Esto es la ley, ya está. Me dice la ley. ¿Dónde está realmente la fuerza en lo que sigue? Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Ahora, esta cláusula, mas a Jehová nuestro Señor seguiréis, el término seguiréis en el idioma original es dabak. Se traduce como aferrarse,
unirse, mantenerse cerca, de tal manera que podemos leer los versículos como, para que no os mezcléis con estas naciones más, aferraros a Dios, uniros a Dios, manteneros cerca a Dios. Así que precisamente esta unión, hermanos, este aferrarse a Dios, mantenerse cerca a Dios, esto no nos permitirá vivir más en el pecado. Sí pecaremos de vez en cuando, pero nunca practicaremos el pecado. Nunca encontraremos el gozo porque dirás, estoy tan cerca de Dios, ¿cómo se me pasa por la cabeza pensar en lo que no debo? Dios está en mi mente, he leído de la palabra, estoy con el Señor. ¿Cómo voy a romper esta bonita comunión que tenemos por algo tan pobre, tan cheap, ¿cómo se dice? Tan barato que el pecado. ¿Cómo voy a intercambiar yo esto? Que es que rumano, español, inglés ya se hace en mi mente aquí. ¿Cómo voy a intercambiar esto, lo bonito que tengo, con algo tan barato como es el pecado? ¿Cómo pueden mis ojos ver lo que no deben cuando han visto la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo ir a donde no debo cuando la presencia de Dios está siempre conmigo? Necesitamos, hermanos, estar tan apegados a Dios para que por aquí no entre nada. Tan apegados aquí para que no entre pecado, no entre ira, no entre mentira, no entre envidia. Tan apegado a Dios, tan apegados. Y este término dabak, traducido con seguiréis, aparece también en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Este es el término, el mismo, se unirá a su mujer y será una sola carne. Josué exhorta al pueblo a tener una unión tan fuerte, tan real, como si fueran una. Como si fueran una, ese vínculo con Dios donde no hay ojos para los pecados, donde no hay ojos para otra cosa, donde no se te pasa por la cabeza separarte de Dios. Ese vínculo fuerte que dices, siempre seguiré a su lado, siempre seguiré ahí. El mismo término también aparece en 1 de Crónicas 10:2. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa. Los siguieron tan de cerca, con tanta fuerza y persistencia, que los israelitas no escaparon, ¿no? Y es cierto que es un ejemplo extremo, pero hermanos, así tenemos que seguir al Señor. Tan de cerca hasta que sea salvo, hasta que me bendiga, hasta que me ayude a vencer el pecado, hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Tan cerca, hasta en un sentido como Jacob venció a Dios, ¿no? En ese sentido, me cambiarás, me darás una vida nueva, vencerás el pecado que hay en mí. Y hermanos, desde el punto de vista posicional, legal, este vínculo ya está. Esta unión ya está en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y no estamos hoy sí, mañana no, cuando pecas no estás, cuando vives bien sí. No, estamos siempre. De tal manera estamos tan en Cristo, de tal manera que cuando el Padre nos mira, ve a Cristo. Y cuando mira a Cristo, ve a su iglesia. Ahí está tan apegado. Tan profunda es esta unión con Dios, que Él ve a Cristo. Entonces, si ve a Cristo, ¿por qué dudas por ese pecado del que te has arrepentido? ¿Por qué dudas de esos fracasos? ¿Por qué dudas si Él ve a Cristo realmente y Cristo es perfecto? Pero si miramos desde el punto de vista práctico, ¿cómo se hará este vínculo? Sino a través de todo lo que hemos visto anteriormente, mirando más la obra de Dios, meditando en su poder, teniendo comunión diaria con Él en oración y en la palabra, estando congregándonos, teniendo comunión con nuestros hermanos, animándonos. Esto, hermanos, todo esto nos ayudará a estar más unidos prácticamente a nuestro Dios. Y sabéis que esta unión nos impedirá pecar. Nos impedirá mezclarnos con el mundo y nos impedirá adorar los ídolos modernos. Y es más, todo esto alimentará nuestro alma y nos enriquecerá. Nos ayudará a vivir esta vida sin desperdiciarla. Y la muerte para nosotros no será una mala noticia, sino una buena noticia. Así que, hermanos, concluimos. Oramos que en el día de la venida del Señor podamos decir que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y que no hemos desperdiciado nuestra vida, sino la hemos aprovechado al máximo para que la muerte sea ganancia
y que disfrutemos con Él por toda la eternidad. Así que Señor, ayúdanos a vivir de esta vida fructuosa, conscientes de la muerte y con los ojos puestos en la eternidad.